entiéndase, cuando hablamos de la victoria estamos hablando de la consecución o de un logro específico. Y por supuesto, ahora no voy a hablar acerca de logros específicos, eso es algo que tiene que identificar y definir usted. Genéricamente hablando, podríamos hablar de la victoria en el terreno espiritual, que es lo más importante. Y la victoria en el terreno espiritual significa no solo vencer a Satanás o el enemigo, no solo vencer al mundo y su orden o sistema de cosas, sino lo más difícil de todos, que es vencernos a nosotros mismos, en nuestras inclinaciones pecaminosas o en nuestra concupiscencia. En el otro aspecto podríamos hablar de la victoria, las metas u objetivos que nosotros nos propongamos en la vida, incluso sueños. Es interesante, muchos, si somos perseverantes, los lograremos, los alcanzaremos aquí. Pero nosotros debemos obrar siempre con esa fe y esperanza de que así será. Porque, aunque así no fuera, permítame decirle, toda la batalla, todo el esfuerzo que usted liberó durante su existencia terrenal ha sido una siembra que muy probablemente algo de lo que usted no logre ver no significa que no se vaya a realizar. He visto muchos casos de personas que abandonaron el escenario de este mundo y que al tiempo no estuvieron para verlo, pero definitivamente sí para gozarlo desde la eternidad, vieron cumplidos sus sueños, sus metas, y especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Entonces hablamos de victoria en dos sentidos generales. Pero ¿cuál es el error o uno de los errores que puede planteársenos como cristianos, como hijos de Dios, como personas que van a la iglesia y que están recibiendo semanalmente el mensaje de la palabra? Podríamos caer en el error de pensar que la victoria es automática. Y permítanme decirles que es segura, pero no es automática. ¿Qué significa eso? Decimos que es segura porque últimamente descansa o se afianza en las promesas de Dios. Pero no es automática de que por el solo hecho entonces de ser hijos de Dios, pertenecer a la familia de Dios, se vayan a realizar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y por eso cuando dije luche por la victoria, también dije trabaje. Inevitablemente, si alguien piensa que no tendrá que trabajar, está en el error más grande. Tendrá que trabajar toda la vida por lo que usted quiera. Incluso antes de trabajar, pero considerémoslo como trabajo, usted pasará por una época de estudio o de aprendizaje que comienza a la más temprana edad con el kinder o el pre-kinder y que puede muy bien incluso nunca acabar, dependiendo qué tan alto o qué tan lejos quiera usted llegar en la vida. Pero el trabajo forma parte inherente o fundamental de nuestra existencia. Tiene que trabajar. El apóstol Pablo nos da una enseñanza de vida, porque se está refiriendo a él mismo, su experiencia, pero de su experiencia nosotros sacamos las enseñanzas suficientes y necesarias para asegurar, no independiente del trabajo, el éxito o la victoria. Me gusta, y antes de que lo pueda olvidar, incluso voy a mencionarles un ejemplo en el cual he estado pensando. Cuando hablamos de la victoria y de cómo la tenemos asegurada, es la parte de Dios, la parte que Dios hace. Pero vuelvo a decir, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Cuando hablamos de la victoria asegurada, lo pienso incluso como un premio de lotería. ¿No se le hace a usted algo grande, grande y maravilloso saber que la victoria, que su éxito está asegurado, pues descansa en las manos de Dios? No importa qué lo que haga o qué es lo que transcurra en mi vida diaria. Mientras esté haciendo lo que me toca hacer, yo sé que Dios hará lo que Él ha prometido. Y eso es darnos el éxito, darnos la victoria. Si tuviésemos que pensar o poner como ejemplo literalmente la lotería, Dios ya nos la dio. Nos dio el premio mayor o nos dio el premio. Simplemente que Él nos ha dicho, es una analogía en las Escrituras, el martes
a las 6 de la mañana, esto es un ejemplo, no vayan a seguirlo, tienes que ir a la estación de gas que está en 802 Rubén Torres con, creo que All por Isabel. ¿Cuándo tiene que ir? ¿A dónde? A esa estación de gas. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. No sé si le cambié la hora, pero era las 6 de la mañana. Y se trata de la lotería, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comprar el número. Y fíjese que el grave error, y ese es el más grande error de todos como cristianos, es pensar que ya, no hay nada que hacer. Tiene que comprar un número. ¿Cuándo? Hermano, a las 6 de la mañana. Y ahí donde compran los tacos también. ¿Se dan cuenta? Entonces, este día martes a las 6:30 de la mañana, si no han llegado a la junta de oración, ya sé dónde encontrarlos. O algunos se encontrarán ahí, no sé. Bueno, esa es la idea. Dios ya nos ha dado un premio, nos ha dado un regalo. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir las instrucciones, hacer nuestra parte. Bueno, de la experiencia de vida del apóstol Pablo encontramos lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted se fija en cada una de sus palabras y en la forma en que él se expresa, él tenía pero muy clara, como se dice, la película de su vida para lograr o alcanzar el éxito. Vamos a recurrir a la parte central de esto, es lo que aparece ahora en verde. Permítanme. Muy bien. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Tiene usted sueños? ¿Tiene usted metas? ¿Tiene objetivos? ¿Cuántos de ellos ha logrado? ¿Cuántos de ellos ha alcanzado? Yo sé que muchos no los voy a lograr, no los voy a alcanzar. Quizás incluso porque algunos de ellos no estén alineados con la voluntad de Dios que está revelada en su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Pero eso no significa que yo no me vaya a detener. Trataré cada vez más y más de alinearme con la mente de Cristo, a través de la mente de Cristo, con la voluntad de Dios. Y hay que darle hasta cuando el Señor nos llame o nos lleve a su presencia. ¿Sabemos cuándo sucederá esto? No. Y entre tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ocuparnos en la obra del Señor y también en lo secular de nuestra vida. Eso significa la familia, los estudios, el trabajo, etcétera, etcétera. Aquí está el resumen de lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a hacer un acercamiento. Dice ahí: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Vamos a ir afinándolo cada vez más. En términos generales, él nos está diciendo aquí tres cosas. Usted divídalo. Nos dice que debemos olvidar el pasado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tenemos que olvidar el pasado. Cuando hablamos del pasado, evidentemente, de lo que pasó, sea bueno o sea malo. Lo malo, especialmente eso, hay que olvidarlo. Significará superarlo y cuando sea oportuno y necesario, incluso olvidarlo. ¿Por qué? Porque si es malo y recordar es volver a vivir, ¿qué es lo que ocurrirá constantemente? Estaremos permitiendo que se cierna sobre nosotros un espíritu oscuro, que va a degenerar en una actitud negativa o pesimista. Solamente recordamos para dar testimonio de las grandezas de Dios y para no volver a repetir. Lo segundo, hablé de lo malo, pero sabe también, y normalmente hablo de lo malo, pero también hay que olvidarnos a veces de lo bueno. Porque cuando uno recuerda constantemente lo bueno, los éxitos, los triunfos o las victorias pasadas,
corre el riesgo de dormirse en los laureles y quedarse ahí, y quedarse ahí, y quedarse ahí, porque es cómodo, es bonito, y nunca avanzar. Entonces el apóstol Pablo se estaba refiriendo a ambas cosas o en ambos sentidos. Lo segundo que vemos aquí como consejo que él nos da es enfocarnos en el futuro ahora. Enfocarnos en el futuro ahora, no dejando de vivir el presente, pero consciente de que cada paso que yo estoy dando o que esté dando, gerundio, presente, constante, me va a acercar cada vez más y más a esa victoria, a esa meta, a ese objetivo, a ese sueño que yo quiero lograr o alcanzar en la vida. Hay muchos factores adicionales que considerar, pero en términos simples eso es. Lo tercero que nos dice aquí el apóstol Pablo es que debemos perseverar, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Perseverar, perseverar, perseverar. Seguir, 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 seguir avanzando. Imagínese usted perdido en una noche oscura. Lo mismo podría ser al día, pero vamos a ponerlo en una noche oscura. Y usted lo único que quiere es llegar a casa. No tiene un vehículo, ni siquiera una bicicleta, solamente sus piececitos para caminar. Estoy seguro que esa noche, no importa cuál sea la distancia que tenga que recorrer, usted llega a su casa, porque llega a su casa. Bueno, ese tipo de perseverancia es la que él nos está indicando o enseñando, en donde nosotros hacemos lo que tenemos que hacer sin detenernos, como si de ello nos dependiera la vida. Y eso nos garantiza de que vamos a llegar, vuelvo a decir, porque vamos a llegar. El apóstol Pablo también lo dice de otra forma. He decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta. Vamos una vez más en este pasaje. ¿Qué es lo que él nos está diciendo que nosotros debemos aprender y de alguna forma transformarlo en nuestro moro o moto? Eso quiere decir en aquella expresión, en aquella oración o en aquel compendio que resume lo que va a ser mi estilo de vida. Como cuando el niño dice, tú puedes, tú puedes. Y le dice al papá y a la mamá, échame porras. Y el papá y la mamá dicen, tú puedes, tú puedes. Y el niño dice, a la una, a las dos, más fuerte. Y el papá y la mamá, ¿qué hacen? Algo puede ser tan simple en nuestras vidas, pero depende de qué es lo que nosotros veamos. Y no solo eso, en el espejo, sino de cómo nosotros interpretemos o nos platiquemos la realidad que está ahí. El apóstol Pablo se lo decía y se lo repetía constantemente. Inspirado por el Espíritu Santo, no crea que esto salió en un instante. Puede ser, pero viene a ser también el fruto de su experiencia, el sumum de su experiencia, el néctar o el extracto de su experiencia. Dice él, una cosa hago, me olvido de lo pasado, me concentro en lo que hay que hacer, me concentro en hacer bien lo que tengo que hacer diariamente. No importa qué es lo que usted haga, hágalo bien. Y no deje de hacerlo. Y hágalo cada vez mejor. Usted no se imagina, ni sabe en qué momento usted alcanzará la victoria, alcanzará el éxito, alcanzará aquello que tanto ha deseado. Usted puede ser una persona común y corriente como yo, y algún día puede una persona extraordinaria, enviada por Dios, verle y escogerlo para un don, para una posición, para un premio, para un regalo especial. Entonces, mírese al espejo y repítase estas verdades. El resumen de esto hasta aquí, debo decirles que está considerado en pasado. Y si tuviésemos que decirlo en una oración, sería romper con el pasado. Lucha por la victoria rompiendo con el pasado. Veamos. Sean agresivos y energéticos en dejar atrás el pasado. O sea, sean drásticos.
para romper, para cortar, para olvidar el pasado. Por muchas razones. Hay otra razón, es que también demanda tiempo. Por ejemplo, yo he estado mirando de manera especial fotografías de mi papá, pero porque tengo un compromiso moral, más que escrito de otra forma, con la familia, de poder compartirles. No voy a poder compartirles todo lo que tengo de él, porque es demasiado, pero al menos ya he dedicado algunas horas, bastantes horas. No puede írseme todo el tiempo en eso. De momento puse ya mi límite, mi alto, mi hasta aquí. ¿Se dan cuenta ustedes cómo uno debe romper? Porque si el pasado le va a limitar o le va a obstruir o le va a robar recursos, energía o tan siquiera tiempo en conseguir la victoria en el futuro, nosotros debemos romper. Ahora, he tenido formas más drásticas de romper. Por muchos años tuve la práctica de llevar una agenda diaria. Y hubo una en particular que la llevé por 4 años. De tiempo en tiempo la abría. No me gustaba lo que encontraba ahí, pero por alguna actitud o alguna emoción o pensamientos malsanos, de tiempo en tiempo iba a verlos. Aún sabiendo que no había mucho de bueno ahí, de cuáles habían sido ciertos momentos, etapas en mi vida emocionalmente hablando. Llegó un buen día y dije, esto no solo no es saludable, esto me roba tiempo. La tomé, no sin un poco de dolor, y lo tiré a la basura. Y dije, ¿por qué? Porque no es bueno y porque hay que romper drásticamente con el pasado si es que obstaculiza su presente y su futuro. Y de tiempo en tiempo, no crean que me he olvidado de esa agenda, en particular de esa. Hay otras que sí están, porque están. Y digo, ¿qué decía? Me acordaré de 1, 2 o 3 páginas de las 300 páginas que tenía esa agenda. Y todo lo demás ya se fue a la basura. Pero ya no me ocupa tiempo, ya no me drena emocionalmente, etcétera, etcétera. Dejen de llorar o lamentarse sobre los errores del pasado. ¿Sirve de algo? La expresión popular dice, de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Y es una gran verdad. En el terreno espiritual, lo mismo que en lo secular, es una gran verdad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es enmendar y superar. Tercero, superen pérdidas o situaciones traumáticas, resiliencia. ¿Cuántos han perdido algo o alguien? Algunos han perdido el trabajo, otros han perdido la casa, otros han perdido el carro y así sucesivamente. Y otros han experimentado pérdidas mucho mayores en esta época de pandemia y por la pandemia. De hecho, hay un par de ancianos que vienen a las despensas y se llaman María y José. Y me hablaron muchas veces, María y José, ok, María y José. Luego los conocí personalmente, María y José, unos viejitos encantadores y amorosos. Y ya los conocí más, oramos juntos y ellos bien felices y yo también de poder ministrarles. ¿Cuál era la experiencia de ellos? Somos personas mayores, verduras, fruta, cualquier cosita, todas las cositas que nos den nos sirven a nosotros, decían, porque somos personas mayores. No les pregunté la edad, pero se veían como de 80 bien y bonito, pero 80, no menos. Y la experiencia de ellos, además de todo lo que ya les conté, es que no salían a ninguna parte. Donde quiera que iban, compraban en el curbside o pedían que se los llevaran a la casa. ¿Por qué? Porque han tenido durante estos más de 12 meses la experiencia, de que prácticamente, haciendo cuenta, cada mes una persona de la familia ha padecido producto del COVID. Imagínense ustedes. Y sin embargo, ahí están. Y como yo los vi, están decididos a mantenerse limpios, a mantenerse no contagiados y a seguir viviendo. Hermanos, esa es la enseñanza también implícita en lo que hemos visto del apóstol Pablo hasta este momento. El apóstol Pablo sigue enseñándonos
confirmando lo que ya nos había dicho en Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, de la siguiente manera. Y fíjese la relación directa: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, en otras palabras, nos está diciendo de todo. Y la verdad es que tenemos que analizarnos. Tenemos que analizarnos porque estamos bendecidos. Tenemos tanto que eso nos detiene. Si quisiera uno usar y disfrutar todo lo que ya tiene, pues se le iría el resto de la vida prácticamente en eso. Si no, piense cuántos canales tiene usted. ¿Los ha visto todos? ¿Quisiera verlos todos? Discovery Plus dice 55,000 capítulos o episodios de las diferentes. ¿Quién las quiere ver? Yo no. Se le va la vida o se le iría la vida en eso. Entonces, despojémonos, y eso quiere decir que tenemos que despojarnos. Cuando dice de todo peso, está hablando de toda carga, cargas positivas o negativas. Hay cosas que son buenas y bonitas, pero le aseguro una cosa: probablemente si usted tuviera, por ejemplo, una escultura muy bonita que pesara unos 100 libras, por decirlo así, si su casa se enciende en llamas, yo creo que usted no iría corriendo para buscar eso. ¿Por qué? Porque al ponerlo en la balanza y ver las prioridades, hay cosas que son mucho más importantes unas que otras. La idea en todo esto es poner en la balanza todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace, y ver qué es lo realmente importante o que ayuda a que usted alcance la victoria o que logre sus metas. Y por supuesto hay cosas negativas, tremendamente negativas, como vicios, adicciones, malos pensamientos, pecados, etcétera, etcétera. Y lo menciona ya literalmente: despojémonos de todo peso positivo y negativo y del pecado. Y nos agrega algo que ya nosotros conocemos, el concepto que ya nos ha enunciado: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo interesante y lo bueno de esto es que no es una carrera de velocidad, sino considérelo como una carrera de resistencia, en donde no importa qué tan rápido, como que corra a un ritmo, de tal manera que llegue a la meta. Si comienza muy veloz y queda a mitad tirado, ¿de qué sirve o de qué sirvió? ¿Qué es lo que suele suceder? Por eso el consejo del apóstol Pablo. El consejo del apóstol Pablo atiende mayormente al pasado. Creo que esta es una buena imagen que debiera hacernos pensar. No deje que el pasado se lo trague. El pasado es tan pesado, que tenemos que despojarnos de él. Y eso ya lo vimos. En penúltimo, ¿qué enseñanzas adicionales obtenemos de lo que el apóstol Pablo nos ha compartido a la hora de luchar por la victoria? Hablando del presente, en una oración diría él: abracen el futuro con o en el presente. Si bien es cierto, uno tiene metas, tiene objetivos que quiere lograr o alcanzar en la vida, uno debe disfrutar el proceso. Porque les voy a decir, y sin desanimar a nadie, vivirá para ver el éxito. ¿Vivirá para ver o llegar a ese final feliz que usted se ha propuesto? Y hay muchas personas que lucharon, pero dejaron de vivir. Y en un momento dado o alcanzaron esa gran meta, sueño u objetivo en la vida, o simplemente no la alcanzaron. Pero incluso cuando algunos la alcanzaron, mirando hacia atrás, comienzan a pensar y a reflexionar. Por ejemplo, una persona que dice: yo no voy a descansar hasta que no gane $1 millón, o 2 o 3. Le tomó 30, 40 o 50 años. Y ya que lo tiene, y ya que lo alcanzó, ¿qué va a hacer con él? Ya que está en el hospital, con oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Y de qué sirvió esos 30, 40 o 50 años? Entonces, la idea es disfrutarlos también. Sean agresivos y energéticos en avanzar hacia los sueños. Sea drástico. Eso quiere decir que usted avance con ganas, con voluntad.
Sean valientes y audaces en ir tras la victoria, vida abundante. Muchas personas le tienen miedo al éxito y le tienen miedo a hacer cosas porque tienen temor. Y el temor es consecuencia de la influencia, no solo de las experiencias del pasado, sino de la influencia que éste ejerce por la forma en que nosotros nos lo platicamos. Por ejemplo, si alguien de chiquito lo mordió un perro y toda la vida puede tenerle miedo a los perros, por ejemplo. O puede pensar, ¿qué hice yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió aquello? Si el niño estaba en edad de la razón y todavía poder recordar, dice, es que la verdad, ese perro yo sabía que era malo. No sé por qué me fui a meter ahí. En segundo, ese perro estaba comiendo y yo le tomé con mi mano la comidita. Y así sucesivamente. El planteárselo, el reflexionarlo con el propósito de obtener una enseñanza o aprendizaje, eso le llevará nunca más a acercarse donde hay un perro. Sobre todo si se ve si es raza o la actitud es agresivo. Mucho menos se vaya a meter con la comida de un perrito, porque no importa qué tan tierno sea, si usted le acerca así, le va a hacer. Y yo cuando estoy comiendo, no soy así. Tercero, tengan mentalidad de guerrero y proactivamente posean lo que les pertenece. Las promesas, pero recuerde el ejemplo tiene que ir cuando, el martes, ya se lo saben. Bueno, proactivamente haga su parte. Encontramos muchas promesas de parte de nuestro Dios, todas son hermosas, maravillosas, pero también todas tienen, o llámele usted, requisitos o instrucciones. Me gusta todavía mucho más las instrucciones, porque requisitos tienen una connotación negativa. Las instrucciones siempre son buenas y nunca las leen, ¿verdad? Bueno, yo no me voy a gastar, pero normalmente sí las leo. Creo que el 90% de las veces sí las leo. Lo que más así aprendí a leer y a entender el inglés, leyendo todos los manuales instructivos hasta el final, así que al menos la parte técnica es perfectamente entendible. Bueno, Dios nos dice así: lean el manual completo, lean las instrucciones, lean las advertencias y no nada más lo echen a andar así a lo loco. Josué 1:9, este es el último pasaje a compartir, nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si usted se fija que hay orden: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora nos lo manda como actitud, como nuestra forma de abordar, de enfrentar la vida y todas las tareas que se nos propongan. Pero también nos está diciendo que está asegurado nuestro éxito, la victoria, como quieras llamarle, la consecución de todas las metas y objetivos, porque Dios promete estar con nosotros. Y si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Por eso está asegurado el éxito o la victoria. Una imagen para concluir: no desmayes. Cuando dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, creo que esta imagen nos lo dice muy bien. ¿Cuántas veces? Él va con ganas y ya sabemos que no se va a detener, ¿verdad? Lo va a lograr porque lo va a lograr. Pero estuvo tan cerca de lograrlo y se dio por vencido. Perseverancia. No he sido yo la persona más perseverante del mundo, quizá por el contrario. Y ahora que cuando menos puedo correr, pues más ganas le he hecho. Hermanos, ¿cuántas veces ha estado usted así de cerca? Y usted dirá: no lo sé. Efectivamente no lo sabe. Así de alcanzar la meta, así de lograr el objetivo, así de alcanzar la victoria. Ahora, piense y reflexione en esta imagen. ¿Sabe usted por qué? Porque muchos tienen una programación mental que sabotea el éxito y la victoria.
Por ejemplo, cuando hay un miembro de la familia, digamos el padre, que es alcohólico, ¿qué es lo que quiere la familia? ¿Qué es lo que más anhela la familia? ¿Qué es lo que más anhela la esposa? ¿Qué es lo que más anhela los hijos? Que ese padre deje de ser alcohólico. Y todos le echan ganas, ayudan por aquí, van a la iglesia, oran, etcétera, etcétera. Finalmente ven coronado con el éxito el anhelo de sus corazones. Ese hombre, ese papá, ese esposo deja de beber. Bueno, las estadísticas, esto es algo real, nos dicen que un gran porcentaje, el mayor porcentaje, ahora no les voy a decir exactamente cuánto porque no lo recuerdo, pero de los que reinciden en la bebida, en beber, lo hacen dentro de los 2 primeros años y a causa de su propia familia. Una familia saboteadora. Y las razones, bueno, dicen, es que mi papá antes cuando bebía era más simpático, era más risueño, era más bailarín, le gustaba cocinar en el patio, nos llevaba al circo, 1000 cosas. O sea, ahí se dan cuenta que tenía virtudes también. Y ahora no, está muy estricto, que todos llegar temprano a la casa, que se apagan las luces a las 10, que levantarse temprano. El hombre cambió su vida, pero la familia ya no le gustó mucho las consecuencias de ese cambio de vida y lo comienzan a sabotear. Incluso, mamá, cómprale una cerveza a mi papá, ¿no? Para que se apacigüe, se calme. Bueno, esto que estamos viendo a nivel familiar, permítame decirle, sucede a nivel personal e íntimo. El mayor de todos los enemigos que puede haber en su vida y que le impidan alcanzar el éxito o la victoria es usted mismo. Bíblicamente hablando, se le conoce como la concupiscencia. En lo secular podemos decir pensamientos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Conscientes de esto, hay que luchar por la victoria. Luche por la victoria, sobre todo sabiendo que está asegurada. Y para tal efecto podemos orar juntos. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y lavarlos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Amado Padre Celestial, deme el valor de luchar por la victoria en mi vida. Yo decido hoy olvidar los errores del pasado y superar todo evento traumático que he vivido. Hoy me levanto y declaro que esforzadamente seguiré día con día hasta alcanzar todos los planes que usted tiene preparados para mí. En Cristo llenaré mi corazón de su gozo, de su paz y su amor para su gloria y experimentar así la vida victoriosa. Amén, amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y mucho ánimo.